Hola, buenas tardes. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, vamos? profe. Hola, ¿Cómo profesor. vamos? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, esperemos que no tengamos ningún problema de conectividad. Bien, voy a tomar lista. Bailac, Bazán, Vicarelli, Bustamante, Carpi, Acá presente, profe. Vicarelli. Vicarelli está. Bustamante, César, Camila, Correa, Anabela, Daleo, Dayana, Di Pardo, Julieta, Donofrio, Florencia, Presente. Fabio, Gisela, Presente. García, Rolfi, Delfina, Luz, Lautaro, Ledesma, Rodrigo, Macías, Manuel, Madrid, Facundo, Maita, Noelia, Presente. Martiarena, Mercedes, Meana, Magdalena, Nogueira, Camila, Presente. Quintero, Paola, Reina Castro, Tadeo, Rojo, Sofía, Presente. Sánchez, Luján, Torchelli, Sofía, Presente. Villarruel, Enzo, Presente. Sanet, Agustina, Presente. Zampini, Lorena. Acá, profe. Yo me voy un ratito antes de la clase porque tengo que llevar a mi hija al médico. Bueno, está bien. 5:20, 5:30. Bueno, ¿faltó alguien nombrar? Bueno, a medida que van apareciendo, me van a avisar. A mí, profesor, Ah, Quiroga, yo, Jacqueline. ¿Me nombró? ¿Quién? Quintero Quiroga, Paola. Para, ¿Quiroga una? Quiroga, Jacqueline es una. Bien, Quiroga. ¿No está en la lista que sos nueva? No, lo que pasa es que Académica me avisó más tarde de que me habían admitido y me hicieron que me empezara a conectar. Está bien. ¿Fue la primera clase que tenés conmigo? Con usted sí, es la primera. ¿Pero las anteriores asististe a las presenciales? Sí, estuve asistiendo a las presenciales. Está bien. ¿Y qué más aparte de Quiroga? Quintero Sí, Paola. Ah, bueno. Quintero. También, profe. Bueno, espera. ¿Quintero también? ¿Es nueva también Quinteros? No, yo no soy nueva. ¿No? Estaba No, tomando. Vicarelli. No, te nombré, Quintero Paola, acá está, sí. Bueno, te pongo No, presente. profe, yo había dicho, Barrilari Bueno. Daniela. Daniela, ¿cómo? Sí, yo soy nueva porque me dieron el ok de la subsecretaría del doctor Begue. Yo estaba yendo presencial, pero me dieron el ok de pasarme a la virtual. Yo ya estuve Bueno. yendo presencial. Ayer ya estuvimos con el doctor y hoy es mi segunda clase virtual. Perfecto. Decime tu apellido entonces. Barrilari con B larga, Barrilari Daniela. Barrilari Yo estoy igual que ella también. Daniela. Bueno, ¿cómo es tu apellido? Vicarelli, B larga y doble L, Agostina. Vicarelli. Sí, con B larga. B larga, Vic, doble A, doble C, Vicarelli y doble No, L. no, doble L. Agustina. Agostina. Agustina. Y falto Bueno. yo, profesor. Sí, Va, ¿cómo no es tu sé si apellido? ya me nombró. Marti A Arena. ver. Marti Arena, sí. Bueno. Gracias. Profe, ¿Alguien más? Y en la yo, lista. profe.
A ver, de a una. ¿Cuál? ¿Quién falta? Yo, Di Pardo. Di Pardo, sí, está acá. Bien, ¿qué más? Gracias. Yo, ¿Alguien doctor más? Ledesma A Rodrigo. mí me nombró, pero ya me tenía en la lista. Yo Ledesma. estaba presencial. ¿Cómo es tu nombre? Ledesma, ya está. ¿Quién más habló? Perfecto, gracias. ¿Alguien más? Yo, Agostina, acá. A Agostina, mí ya me ¿cuánto? nombró en su lista Vicarelli. Me nombró en su lista, pero yo estaba presencial. Recién ahora me cambié de virtual. Estás en la lista, sí, por eso está. No te tengo que agregar porque estás. Bien. Bien, gracias. De nada. Bueno, les aviso antes que se empiecen a retirar que el parcial va a ser por Zoom. Esta modalidad vamos a hacer el parcial de ustedes, de los virtuales. Se va a dividir en 12 grupos y van a dar 2 docentes por un grupo y 2 docentes con el otro. Se va a dar como si fuera una especie de mesa libre, es decir, sobre los temas dados, preguntas específicas de algún tema. Se les preguntará un caso, se les planteará un caso, y ustedes deberán responder. Lo hacemos así, vía Zoom, porque los antecedentes que tenemos de tomar vía aula virtual, por medio del campus, nos imposibilitaba a nosotros el control de calidad de ustedes. Es decir, había mucho copy-pegue y demás, y se armaban unos líos barros, entonces, para evitar eso, vamos a tomarles oral. Va a ser relativamente breve, va a ser un caso propuesto de cualquiera de los escritos que vimos, y de los temas desarrollados, y bueno, ustedes lo responderán a medida de sus posibilidades como corresponde. Va a ser así que para que ustedes ya vayan pensando que sería el 6 en horario de clase, así que alrededor de las 17 horas ya después se va a comunicar oficialmente, pero les aviso para que ya vayan tomando conocimiento. Por eso es importante la lista, porque ustedes van a tomar, se les va a tomar lista por esta vía, y el presente, y se les va a tomar el examen por esta vía. Por eso es importante que si están en las presenciales no tengan que estar en la virtual. La presencial va a dar el examen en una hoja y entregará el examen como tradicionalmente se ha hecho. Bueno, quería avisarles eso para que Doctor, ustedes... disculpe que lo interrumpa. Bien. Estoy sorprendida, discúlpeme. No, estoy sorprendida porque, o sea, le hago una pregunta. ¿Va a ser como un oral? O sea, si bien usted va a decir un caso práctico, pero es más que nada como si fuera, digamos, tenemos que saber bien lo que es el proceso civil en teoría, ¿no? O sea, Sí, es como si fuera una mesa libre. No sé si ustedes habrán visto alguna vez cómo se toma la mesa libre, la práctica 1, ¿qué es? yo rendí hace poco mesa libre, no de práctica 1, lógico, pero mi pregunta es que va a ser más teórico, digamos, para el que está virtual, ¿no? Exactamente. ¿Y? O sea, no van a tener que escribir, lo van a tener que decir. Si se les plantea un caso así de una apelación, por ejemplo, se plantea un caso y usted tiene que fundamentar por qué se apela, cuál sería el agravio, detectar algunas de esas circunstancias. No tienen que escribirlo, pero sí tienen que analizarlo. Y pasa, profe, que no tenemos el mismo tiempo, o sea, todo bien, pero tenerlos ustedes ahí adelante con la cámara esperando a que nosotros contestemos no es lo mismo que estar escribiendo y pensando qué fundamento vas a poner. O sea, entiendo que nos van a decir, no pasa nada, tómense todo el tiempo del mundo, pero cuando estás ahí es diferente. Sí, claro, pienso totalmente igual. Lo que pasa es que va a ser una pregunta, es muy simple el examen, una pregunta, sobre su respuesta vamos a ir interrogándolo, ya la mecánica se va a manejar en esos términos, no es que vamos a preguntar sobre, como recién mencionaban, tenemos que conocer el proceso civil, y bueno, ya están en una etapa de la carrera que deben conocer, o sea, no solamente la práctica, uno le va a dar todos los elementos para hacer una demanda completa, o sea, ustedes tienen ya una base, es decir, nosotros partimos de la base que ustedes tienen ya conocimientos mínimos como para poder enfrentar una pregunta procesal. Nosotros damos por vía virtual temas prácticos, y la damos oralmente, nosotros hablamos. Tranquilamente podemos hablar de la práctica en forma oral. No es necesario escribirlo.
Disculpe, profesor. ¿Los temas son los que están en el campus o hasta qué bolilla? ¿Cómo es ahora? De cada trabajo. ¿Solo los temas del que se dieron en el campus? Cada trabajo es una clase, fue una clase nuestra. Sí. Así que se va a preguntar sobre eso. No se va a preguntar el mismo caso. Se va a preguntar algo similar. Y quizás sea algo más general. No hace falta especificar o ser más preciso en la pregunta o en un caso especial. Podemos hablar qué entienden ustedes por aclaratoria y ustedes podrán manifestar qué entienden por la aclaratoria y qué es un mecanismo para qué sirve la aclaratoria en una cuestión procesal, sin analizar un caso puntual. ¿Se entiende? Se puede hablar tranquilamente de cualquiera de los temas dados, cómo se prepara una demanda, cuáles son las circunstancias puntuales, un esquema de una demanda, qué es lo más importante, cómo se desarrolla la prueba, si yo tengo que ofrecer pruebas, cuándo, en qué oportunidad, cuándo se abre prueba, cuándo no se abre prueba. Son cuestiones que ustedes pueden responder tranquilamente en forma verbal. Es como si fuera rendir procesal civil, digamos, ¿no? A lo que es teórico. Es como un, como es moral. Va a haber una pregunta teórica con una respuesta teórica en base a cuestión práctica. La mesa libre de esta materia se toma así. Se agarra el programa y sobre el programa tiene la bolilla y dice, bueno, hablame de trasladar la demanda, qué requisitos se requiere, hablame de cómo el juez cuando dispone la apertura de prueba, qué es lo que analiza el juez. En vez de escribirlo, me lo relata. Claro, profe, pero eso ya los dimos en procesal civil. Está bien, bueno, está bien. Los temas son los que sabemos, son los trabajos prácticos. Está bien, pero se supone que, o sea, que acá los aplicábamos, ¿no? Que íbamos a tener que estudiar de vuelta. Bueno, pero también nosotros dábamos clases presenciales y ahora no, así que hay que acomodarse. Sí, lo entiendo. ¿Te das cuenta? ¿Va a ser teórico y práctico Y entonces? el horario por cada alumno, porque por ejemplo en el parcial son 60 minutos, te dan 60 minutos para hacer una demanda, como lo va a tener los que hacen de forma presencial. Una vez que se agote el tema, se terminó el examen. Puede durar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, depende de cómo responda. Y van a ser ustedes dos los que tomen las mesas de nosotros. Nosotros dos, con Sorosúa, y los otros dos va a estar el titular Iriarte y otro docente, el otro grupo. Bueno. Así que bueno, ya hoy, esto se propuso hoy en la cátedra, y bueno, me encargaron a mí que ya empiece a transmitirlo hoy, que era el primero que los veía a ustedes, ¿no? Que estaba con ustedes. Le hago una pregunta. ¿Para cuándo estima que tendrá corregidos los trabajos? Antes del examen están todos. Pero, fíjate, ¿por qué me corrigieron el 7? No, le digo a Agustina que se fije, a mí me corrigieron el 1. Sí, pero esos son los que corregía Sorosúa, me parece. Sí, hay algunos que están sin corregir, sí. Pero van a estar antes del examen. Igual disculpe, estoy con esta información que me dio. Igual tampoco opino, ¿no? No, los trabajos que hemos hecho, que bueno, han costado, ¿no? Transcurriendo todas las clases y demás, por ahí, en este caso, ¿no? De llevarlo de forma oral, sigo sosteniendo lo mismo, como que no tiene mucha, no digo importancia, pero por ahí al hecho de ahora dar una teoría, ¿no? Como si fuera procesal civil, o sea, en teórico, no tiene mucha relevancia los trabajos. No sé quién habló, ¿Agustina era la que hablaba? Sí, yo. ¿Agustina era? Claro, ahora, porque entendés mira, como... Yo te voy a proponer algo, yo te voy a proponer un ejercicio a ver si realmente es como vos lo pensás. Yo te pregunto a vos, ¿qué condiciones debe reunir un testigo para poder declarar un juicio? Esa es la pregunta que yo te puedo hacer en un examen. Bien. Sí. Bien, ¿qué requisitos debe reunir? Debe ser capaz mayor de 18. No. Bien, bueno, estas son las respuestas que vamos a hablar. No te puedo preguntar que me hagas no te puedo pedir que me hagas un interrogatorio, pero sí te puedo preguntar sobre testigo. ¿Cuáles son los requisitos que debe existir en un proceso judicial? Otra cuestión que puede salir en un examen. ¿Qué circunstancias debe surgir en un proceso judicial para que merezca la producción de una prueba pericial? Hechos conducentes. Bueno, ¿cuál es la forma en que se debe
proponer los puntos de pericia. Son preguntas que si las sabes, las vas a poder responder verbalmente y eventualmente esa misma pregunta trasladarla a un escrito y lo harías por escrito, es lo mismo. O sea, la respuesta va a ser la misma. Claro, claro, claro. ¿Van a haber Está bien, casos prácticos, profe? ¿Eh? Y es probable que te digamos, bueno, ante una situación de hecho, usted inicia una demanda por cumplimiento de contrato. El demandado intenta cumplir en su posición, su estrategia jurídica es el cumplimiento de ese contrato que se exige. ¿Cómo usted se presentaría al proceso? Entonces le digo, bueno, contestar la demanda, llenándose, reconviniendo por otra cuestión. O sea, la respuesta va a ser lo mismo que escrito, pero oral. Por ese lado no será un problema porque no difiere mucho. Van a tener que saber expresarse correctamente, por supuesto. No podemos hablar de cosas, papeles, hay que hablar de forma correcta. Ya tiene que usted un dominio del idioma, de las palabras jurídicas, como para que usted pueda manifestar en forma correcta. Es decir, vayan. Acá el secreto, ¿qué es? Agarrar, ver los trabajos prácticos que fue. El primero, una demanda. ¿Qué es lo que debe contener una demanda? La pregunta va a ser, ¿a dónde apuntabas vos cuando iniciás una demanda por cumplimiento de contrato? ¿Cuáles serían los medios de prueba ante un contrato realizado por escrito entre las partes? Exigir el cumplimiento. ¿Cuál sería la prueba? Profe, igual no me parece justo, perdón, pero, o sea, no me parece justo que por no poder ir a cursar presencial por cualquier tipo de impedimento tengamos que rendir de otra manera. Y entiendo lo que dice, pero hay otras formas, o sea, tranquilamente podríamos estar en una reunión de Zoom mientras estamos rindiendo para que se aseguren lo que no sé, que se supone que se habrán copiado, supongo yo. Seguramente ha pasado eso porque ha pasado en otras materias. Pero se podría estar en una reunión mientras estamos rindiendo, como, no sé, o sea, como proponerlo como algo intermedio, porque realmente no me parece justo, y sobre todo porque nos avisan hoy y rendimos la semana que viene. Es bastante, creo que un poquito más difícil, es como rendir procesal civil o establecer todo de vuelta. No es lo mismo como se rindió el año pasado. Yo les reitero, es como darla libre la materia. Es igual, el mismo mecanismo. Sí, pero estamos cursando, profe. Para eso me hubieran notado para rendir libre. Bueno, está bien. Yo, esta forma de la clase no es la correcta, la conveniente, pero bueno, no hay otra forma. Nos van a tener en cuenta los trabajos prácticos, porque ya que va a ser como dar la materia libre, queremos por lo menos los trabajos prácticos y las ausencias y presencias, todo va a ser considerado. Por eso se toma lista. Todo va a incidir en la nota. Claro, el tema que, por ejemplo, también otra de las cuestiones, usted ya nos conoce a nosotros, hemos hablado con usted, sabemos cómo nos ha orientado para hacer uno en cada comisión, uno en cada grupo. Uno del grupo va a estar yo y el otro va a estar... Claro, a mí, pero, por ejemplo, que usted tome, otra de las cosas injustas, que usted tome, y Juan también me parece bárbaro. El titular también, porque bueno, el titular no deja de ser titular, por supuesto. Pero si hay otro profesor que no conocemos, que no sabe, o sea, no sé cómo explicarle, es como darle un examen, yo entiendo que usted dice es como una mesa libre, pero rendir hacia otro profesor que no nos conoce, que ni siquiera sabemos, porque no todos los profesores, nos ha pasado incluso presentando estos escritos, que, por ejemplo, nuestra comisión decía, no sé, un ejemplo, niegue los hechos. Y usted va a la comisión de la noche y decía, no, niegue, pero también reconozca. Entonces, yo creo que los profesores no son todos iguales. Yo porque a usted lo conozco, o a Juan lo conozco, o al titular incluso. Pero, por ejemplo, el titular va a tomarlo de él. Él, por ejemplo, en las clases que yo presencié, habló mucho, si vamos a lo que es oral, habló mucho de la justicia en 2020, cómo se da, ¿no? La audiencia de vista de causa, la audiencia preliminar, y después habló el juez Freddy, también en una clase de él, que él se basaba mucho en la pericial y en el tema de todo lo que es notificación, que también el titular lo ha dado. O sea, supongo que si el titular viene a la mesa, ¿no? Él, para mí, va a tomar su clase, o sea, de forma, digamos, así teórica. Claro, bueno, el titular lo tuvieron todos, así que ya se lo conocen todos. Él va a preguntar también, básicamente, lo que dio. O sea, cada uno de nosotros nos vamos
hacer pie en los temas dados. Así que el titular quizás pregunte sobre temas Sí, que dieron. igual para mí no pasa por eso, o sea, perdón Paola, pero para mí no pasa porque nos tome, aunque sí entiendo que nos tendrían que tomar ustedes. Creo que el problema es que nosotros nos estábamos preparando para redactar un escrito y ahora tenemos que dar básicamente teoría. O sea, se supone que hicimos 8 trabajos para prepararnos para el parcial y ahora el parcial es otra cosa. Claro, sí, sí. Eso es lo que yo le digo. Y no, o Yo lo sea, tengo entiendo tiempo que de sea aviso. como una mesa libre, pero si hubiéramos querido rendir libre, o sea, nos hubieran dicho el primer día de cursada, miren, la verdad que la evaluación para los que cursen virtual va a ser como una mesa libre, así que fíjense si prefieren prepararla libre o seguir cursando la virtual. Por Bueno, eso, no es lo o mismo sea, preparar libre, no es lo mismo preparar libre la materia que dar el parcial, porque la No, materia bueno, es pero todo. ponele y lo no que sé hizo por qué la no la prepara el compañera. profesor. A principio del cuatrimestre habían dicho los dos docentes la modalidad de examen. Y me parece, no sé, un poco raro que ahora una semana antes avisen. A ver, los No, contenidos nunca hablé, obviamente que lo sabemos y todo, yo hay un nunca par de hablé cómo se iba a trabajos que tomar ya el están examen. corregidos. Yo nunca ¿Eh? dije cómo se iba a tomar el examen, yo le dije cómo se tomaron los exámenes. Cómo se iba a tomar ahora nunca lo dije yo, porque Bueno, no sabía cómo se iba a tomar. En ese momento no sabía cómo se iba a tomar el examen. Inclusive no sabía si podía seguir las presenciales de un día para otro, se iban a levantar, iba a ser todo virtual, no se sabía nada, entonces no podíamos programar nada, no sabemos lo que va a pasar la semana que viene, así que todo esto puede ser sujeto a cambio. Eso no lo podemos definir. bueno, Por eso, pero el tema de los trabajos, entonces, ¿los van a tener en cuenta todo se va o a no? tener, todo va a ser parte de la nota. Vas a tener una nota del examen, más una nota de los trabajos, más tu concurrencia. No, porque el doctor Sorrosúa dijo que no se tenían en cuenta, que no importaba. Ahí está el tema. ¿De qué? Los ¿De qué no trabajos tenés? prácticos. Los trabajos. El tema es que hicimos 8 trabajos más, tenemos prácticos que 8 no van y a yo tener tengo en corregido cuenta 3. y ahora nos toman como Para si la fuera una mesa nota- libre. para Para la eso la nota se va a dábamos tener- libre. Para la nota se va a tener en cuenta todo, inclusive los trabajos prácticos. No para Claro, el examen. Se va a pero el tener otro en cuenta para la nota final. El otro profesor que ahora no recuerdo el apellido nos dijo que los trabajos prácticos no son relevantes para la nota final. Que de hecho Sí, ni la nota era necesaria, se la pedía el sistema, pero que Claro. no Te ponían sacas nota. te Claro, sacas yo un hice- 2 en el parcial, por más que hayas presentado todo el trabajo, seguramente el 2, ahí no te lo vamos a modificar. Ahora, si te sacas un 4, te pueden poner un 5, un 6, porque presentaste todo el trabajo, concurriste a clases, ahí sí es donde inciden los trabajos prácticos. El que le va mal en el parcial, le va mal, por más que haya presentado todo. Eso no. Igual la nota te la dan en el momento. La nota del parcial, sí, después va a la nota final, todo se promedia todo. Bueno. Sí, el tema que, nada, el que ya fue el titular. Aprovechemos esta clase, que no hay temas específicos para dar, para evacuar todas las dudas que tengan de los trabajos que han visto. A ver, si surge alguna duda, por ejemplo, ayer que vieron. Recurso de queja. Recurso de queja. Recurso de queja. Bueno, recurso de queja que está en base a Profe, perdón. Pero se supone que ya deberíamos tener los trabajos corregidos y yo tengo solo 3, o sea, la idea era que hagamos los trabajos para que veamos los errores y poder estudiar de ahí. Sí, lo van y a a mí tener. 2 me corrigieron nada más, o sea, sí, eso ya sé que en algún momento los van a corregir, pero ¿cuándo? Porque, o sea, se nos viene el parcial, nos cambiaron la modalidad y no nos corrigieron los trabajos. Probablemente es el fin de semana, todos lo vamos a hacer, lo hacemos los fines de semana, así que es probable que ese fin de semana se arregle todo. El trabajo de ayer, que ustedes vieron que tienen un modelo dentro del campus, un modelo del escrito, cómo se formularía una queja. El caso puntual determinaba resolvió una cuestión vinculada a oposición de producción al ofrecimiento de una prueba. Es decir, el juez resolvía desestimar la oposición y hacer lugar, en un caso desestimaba y en otro hacía lugar a la oposición.
una de las partes apela y el juez dice que es inapelable. La queja que ustedes tendrían que plantear ante este caso puntual. Primer punto, ¿es posible plantear una queja en esta situación ante una resolución que establece la oposición, que hace lugar, desestima y hace lugar a dos oposiciones planteadas por las partes? Sí. Esa inapelabilidad que habla del 377, ¿realmente puede ser doblegada de alguna forma? Porque si ustedes analizan el 377... Sí, porque no dice oposición. Habla de producción, denegación y sustanciación de la prueba. No aparece la palabra oposición. Es decir, ante una resolución que resuelve oposiciones, ahí quedaría en un resquicio que permitiría plantear la cuestión en queja ante la Cámara. ¿Cómo se... Sí. Ay, perdón. Sí. Esto ya lo hicimos ayer con el doctor Sorrozúa. Bien, bien. Todo el trabajo que hicimos. Quería saber si ustedes habían entendido el contenido del trabajo, es decir, ¿cómo ustedes atacarían esa resolución mediante un recurso de queja? Porque ustedes no se olviden que la queja es una apelación, es un ataque a la resolución que deniega la apelación, no contra la resolución que desestima la prueba, que resuelve la oposición. Ustedes tienen que atacar la decisión que rechaza el recurso de apelación. ¿Eso lo tienen bien claro? Sí, sí, llegamos a la conclusión de que estaba mal interpretada la inapelabilidad de la resolución impugnada. No, lo que yo apuntaba es... Fuimos respondiendo las preguntas de a uno. De a una, Sí. una, dos, tres, hasta la 8. Bien. Acá sí hay varias preguntas que son las que... Sí, buscamos en FUA y buscamos jurisprudencia y eso. Por supuesto que este es un tema muy discutible, no hay una unidad de criterios. Hay cámaras que entienden que la irrecurribilidad del 377 es para todo. Inclusive hay fallos de la Corte también que establecen que es imposible abrir una apelación ante una resolución que resuelve cuestiones de prueba en general, sin hacer ese análisis pormenorizado de las situaciones que prevé el 377. Otras cámaras son más flexibles y permiten, ante una cuestión muy clara, la posibilidad de hacer lugar a la queja y que el juez conceda la apelación. Ojo que yo acá tengo una cuestión que tengo que analizarla también desde otro punto de vista. Para que el juez me rechace una apelación, yo tengo que haberla articulado en primera instancia. Es decir, al intentar la apelación, presentar la apelación, que el juez me la rechace, y yo a partir de ahí empiezan a computarse los plazos para interponer la queja. ¿Cuál sería el plazo que tenemos para interponer una queja? 5. 5 días. ¿Desde cuándo? Desde que estoy notificado. Bueno, esa desde que denegaron el resolución... recurso. Desde que renegaron el recurso, exactamente. Esa resolución... ¿Ya probé? ¿Ya probé, profe? Todavía no, es parte. Esa resolución se notifica por cédula o por nota, la que desestima un recurso de apelación. Por cédula. Por nota. Por nota. Ante una duda de esta naturaleza, ¿a dónde vamos nosotros? ¿Qué Al tenemos que ver? principio general. ¿Y quién marca las resoluciones que se notifican por nota y quién por cédula? Por nota el 133 y por cédula el 135. Bueno, acá hay que agarrar el artículo 135 y leerlo a ver si aparece en alguno de los incisos si la resolución que desestima una apelación se notifica por cédula. Acuérdense que el principio es la nota, la excepción es la cédula. Todo va por nota, salvo lo que surge del artículo 135. Entonces, acá aparece en su inciso 13 la providencia que denegara el recurso extraordinario.
la única decisión que se notifica por cédula de desestimación de un recurso. Entonces, esa resolución que el juez dice, resultando inapelable la decisión de Foja tanto, se desestima la apelación articulada, se notifica por nota. Así que yo tengo que interponer la queja dentro de los 5 días que tomó nota de esa resolución que rechaza la apelación. ¿Y dónde la planteo? En la Cámara. En la Cámara. ¿Qué elementos debo incorporar? ¿Algún elemento en la queja? Sí, la documental, las copias de la resolución, de la contestación, porque en este caso era una oposición de testimonial y de prueba pericial, me parece, de tasación. Así que hay que entonces, copia de la demanda, de la contestación, de la oposición, bueno, que está en la contestación, ¿no? De la resolución del traslado, de la contestación de traslado, de la resolución que opone, del recurso de apelación y de la denegatoria de recurso. Bien, bien. Con todo eso yo armo la queja. Y mis fundamentos, ¿ves que se puede responder teóricamente? No hace falta escribirlo. Bueno, yo serví como conejito, doctor. Claro, ¿viste que es posible esto? Y es mucho más simple. Tienen el código al lado, cualquier duda agarran el código. Igual hay que repasar bien. Sí, no, por supuesto, pero no es tan grave. No lo tomen como algo muy grave, porque lamentablemente a nadie nos gusta esto, lo que estamos yo viviendo. estoy enojada, pero no con no tenemos otra forma que nosotros nos sintamos seguros de que ustedes están haciendo las cosas sin recurrir a ningún tipo de método que no podemos controlar. Es la única forma de saber que ustedes van a responder en base a lo que saben. Igual no, si preguntan dentro de los casos que hemos visto, yo creo que va a ser fácil. Va a estar Si limitado preguntan dentro de todos los casos que hemos visto, sí, pero doctor, por ejemplo, hay 8 trabajos prácticos y sobre esos 8 trabajos prácticos van a ir las preguntas. El doctor Iriar te dio un tema y es probable que pregunte, bueno, ustedes estuvieron presentes, no tienen por qué no saber. Y yo algo o sea que va a específico. ser solo los temas del campus de la primera parte. La primera parte, hasta el de ayer. Eso entra todo. Hasta queja y nada más. Nada más, no hay más temas. Bien. Y bueno, reitero, el doctor Iriar te puede hacer alguna pregunta de algo que él dio en clase. Por eso dio otra cosa. Que di en mi clase, y no está específicamente al trabajo práctico. Puedo hacer una pregunta un poco más general, como ¿No hay ahora. posibilidad todavía de que sea, por Zoom escrito? ¿El escrito por Zoom? Sí. ¿Y cómo hace con él? Que le voy a mostrar en la cámara. No, como dijo Agustina. No, siendo que nos vean a nosotros, pero escribiéndolo. Desde el campus virtual, dicen ustedes. Claro, lo que dice Agustina es lo que hicieron en procesal civil, digamos, abrimos el campus y abrimos el Zoom a la vez. Entonces nos estaban controlando por Zoom, pero escribíamos por el campus. Por el campus. Bueno, yo no digo que no, porque esta cuestión no la decido yo, así que le haré llegar. La decide el titular. Sí. Yo le estoy transmitiendo lo que me dijo el titular. Es más teórica que otra cosa. Sí, pero no te hagan problema por eso, porque ustedes la parte práctica ya la hicieron con los trabajos. Es decir, el examen es tomar conocimiento de lo que ustedes saben, pero no es parte de la materia en sí. La materia son los trabajos prácticos. Así que por eso no lo tomen como algo que no tiene nada que ver. O sea, la forma de preguntar no se ajusta a la redacción de un escrito. Podemos preguntar desde otro ángulo y responder lo mismo, pero en vez de escribirlo, lo pueden decir verbalmente. No es algo que desnaturalice la materia. Los trabajos prácticos son los prácticos concretos. Por eso van a ser considerados. En el grupo de WhatsApp están consultando algunos alumnos si los que estamos en la comisión virtual pueden viajar a rendir presencial. Bueno, eso tenía que plantear ustedes, tiene que estar en alguna lista.
Si se cambian de comisión, no van a estar en la lista. La lista oficial, diríamos, es la que suministra la facultad. Nosotros nos vamos a manejar con la lista que nos dan. Y cada uno tiene que estar en su comisión. Si van a cambiar de acá a una semana, tienen que gestionar el cambio efectivo y que aparezca en la lista. Claro, porque por ejemplo, yo me encuentro en relevo, imagínate. Lo que pasa es que igual le sigue siendo todo injusto, discúlpeme. Yo sé que No, usted yo no igual tiene... soy de riesgo, no puedo ir a rendir presencial. Bueno. Pero por un tema médico. Bueno, pero Lo que pasa está, es que está el centro de estudiantes, habrá que hacer una queja en el el centro centro de estudiantes no hace nada, Lorena. Mamá, ¿qué? Lorena, el centro de estudiantes no hace nada. Bueno, Paola, discrepo con vos porque en procesal penal planteamos pobre. un problema y el centro de estudiantes lo resolvió en 5 minutos. La Claro. misma semana teníamos cambio de fecha de parcial. Así que sí, el centro de Claro, estudiantes pero ¿qué siempre va a hacer? soluciona. También el Pero doctor soluciona Maggi cuando el docente acepta. es el mensajero. No. Quizás se puede hablar con el doctor Iriarte. Estas cuestiones las pueden canalizar directamente con No el te profesor contesta, si te titular. va a mandar mail no te contesta. No, pero directamente tenemos plenaria, se le puede plantear la idea, no sé, de Zoom y campus Mañana es probable que tengan con él, ¿no? Mañana que... Sí, No, mañana él no es va a plenaria. veces. A veces va otro. Va Freddy a veces. Creo que mañana tenemos Y mañana toca con Freddy, creo, bueno, es verdad. Y Freddy iba a decir, no soy titular. No tienen el mail de ustedes de Iriarte, ¿no? ¿No tienen el mail de Iriarte? Yo le Sí, mandé pero no un tienen- mensaje por el campus y no me contestó nunca. No contesta, doctor. Bueno, yo le voy a hacer llegar la inquietud. Veremos qué dice. Yo le voy a manifestar lo que ustedes me manifiestan a mí. Si usted no puede le puedo hacerlo, garantizar- nosotros hablamos con el SED. Está bien, yo no les puedo prometer nada porque esto fue hoy, la decisión la tomó hoy y me la comunicó ahora hace un rato, así que tampoco para mí también fue sorpresivo, pues no lo esperaba. Es que en realidad hasta ayer nosotros le preguntábamos al doctor Sanazúa y él decía que nos iban a tomar seguramente como el cuatrimestre pasado por campus, que más o menos duró. Entonces nosotros venimos preparándonos para rendir un parcial escrito, que no es lo mismo que leer toda la parte teórica para un oral. Aparte en el escrito podíamos tener el código abierto, como lo van a tener los chicos que rinden presencial, que rinden con código abierto. Nosotros acá no tenemos esa posibilidad. O podemos tener el código en el parcial oral. El código lo pueden tener tranquilamente, no hay problema. Si todos dan las mismas condiciones. Y además creo que es una desventaja ya de por sí vivir en otro lado que no sea Mar del Plata o ser persona de riesgo. Como que nos vemos perjudicados por una cosa que es totalmente fuerza mayor a nosotros. No, seguro. Sí. Eso es así, eso es para todos, y para mí también. Esto no me gusta a mí, yo preferiría ir a la facultad a clase, pero bueno. Igual, perdón, quiero aminorar las cosas porque en definitiva el profesor no tiene la culpa ni la decisión. Si la decisión la toma Iriarte, pero desde ya les digo, no les va a contestar un solo mail y no va a cambiar de opinión. Yo cursé la materia del cuatrimestre pasado y el segundo parcial fue práctica por el Zoom, y él había dicho por WhatsApp a los del centro de estudiantes que era múltiple choice, lo cambió 15 minutos antes del parcial, múltiple choice, y tenías algo de 20 minutos para 20 preguntas. Y dijo que podías volver de atrás para adelante. No sé cuántas bien eran. Y después, yo perdí algo de 3 o 4 preguntas porque no se podía volver para atrás y me puso 375, nunca más me contestó los mails, todo el verano hablé con el centro de estudiantes, todo el verano lo traté de contactar y nunca apareció. Y en las no hizo revisión de parcial del segundo, y en la revisión del parcial del primero dijo que él no va a cambiar de decisión y que las revisiones son para ver los errores de nosotros, no de ellos. Así que bueno, nada de eso. Bueno. Canalícelo por el centro de estudiantes, a ver si tienen más suerte. Ellos tienen eso fue así, al cuatripasado. El tema fue tal cual como dijo la compañera. El tema del código de WhatsApp. ¿Cómo? El tema del código, profesor. ¿Vamos a poder entonces tener el código con nosotros? Únicamente el presencial. Porque yo el código lo uso desde internet, es para conseguir uno, pero no quiero hacer el gasto si no lo voy a utilizar.
Pero, ¿qué sentido tiene tener el código si te preguntan cuántos días tenés para presentar una queja? Claro, o Dice, sea, te agarra el Perdón. titular, te mata. O sea, no, olvídate. Desde un ¿Qué sentido tiene tener el código si te preguntan cuánto tiempo tenés para presentar una queja? Es como a libro abierto. Al final podés mirar el código, no te evalúan. Por eso las preguntas generalmente van a apuntar no a lo que surge de la letra de la ley, sino a interpretar qué significa y por ejemplo, en el 377 que analizamos recién, no aparece explicado que como no trata oposición, cuando se resuelve oposición es apelable. Eso no lo dice el código. Ustedes lo tienen que interpretar cuándo corresponde o no la aplicación a la norma en base a lo que la misma norma dice, y interpretar lo que dice. O sea, no te vamos a preguntar cuántos días de traslado se dan en la demanda ordinaria, porque eso es código. Si no, te vamos a preguntar qué argumentos agregarías vos en una contestación de demanda. Los argumentos, no el hecho en sí del plazo para contestar. Esas pueden ser preguntas también como para a ver si te acordás de algún tema, pero no va a ser la respuesta el contenido taxativo del artículo. Usted le puede preguntar al titular a ver qué temas va a entrar de él, porque si él va a estar en la mesa como somos los virtuales y va a ser oral, él va a tomar otra cosa. Yo estoy preocupada por eso, más allá de los temas que usted haya dado. No te preocupes mucho porque los temas son los puntos que se vieron en los trabajos prácticos. Todo va a pasar por ahí. Los 7 trabajos, 7 puntos que se tomaron de la materia, porque la materia abarca mucho más, ¿no? Sobre eso es lo que se va a preguntar. No se va a preguntar sobre otra cosa. Que básicamente es demanda, contestación, reconvención, medidas cautelares, recursos, o sea, es eso, no hay otra cosa. Dentro de eso, de ese universo, de esos 4 o 5 temas, va a girar el examen. Claro, yo le preguntaba, porque no sé, chicos, si alguien presenció las clases del titular, él no dio nada, digamos, de esto que nosotros vimos. Él habló de otra cosa, o sea, dentro del proceso, ¿no? Pero otras cuestiones, a eso voy yo, que él lo pregunte. No vale que en la cuestión oral, en el examen, quizás aparezca alguna pregunta de esa naturaleza, eso yo no te lo puedo decir ahora. Pero bueno, son cuestiones que él dio, así que teóricamente la tenían que saber. Si lo dio en una clase, es probable que por ahí lo vimos. Dio otros temas, otras cosas, por eso le preguntaba. Bueno, lo que él pudo haber dado, puede ser que lo pregunte. Pero básicamente lo que nosotros vimos los temas de los trabajos prácticos. No vimos otra cosa. Sí. ¿Puedo proponer algo como para aprovechar aunque sea la clase? Después de última hablemos cada uno, todos, con alguno del centro estudiante para que diga a ver qué va a tomar él. No, que si puedo hacer preguntas prácticas como si fuera a dar el oral ahora y que cada uno puede ir contestando si la sabe, como para ir teniendo un ensayo de lo que va a ser el parcial la semana que viene. Bueno, yo voy a nombrar a alguno en especial, así no se amontonan, y voy preguntando uno por uno alguna pregunta. A ver, Daleo. No, perdón. Dipardo. ¿Estás ahí? Sí, acá. ¿Dipardo? ¿Está Dipardo? Sí. Bien, Dipardo. Teniendo en cuenta, voy a ir improvisando, así que esto no es bueno, pero no es lo correcto. Pero bueno, vamos a ver si sale algo. En una cuestión vinculada a una contestación de demanda, el demandado se allana a la misma. ¿Cuál es el paso que corresponde procesar, que corresponde dictar por parte del juez ante el allanamiento de una demanda? ¿Homologarlo? Ojo. Esto es lo que ustedes tienen que analizar. Está bien, que se tenía que retirar, se puede. ¿Cuándo se homologa algo en un proceso? Acá vienen preguntas de conocimiento general, por eso
no se aten mucho al estrictamente un trabajo, porque va a haber alguna posibilidad de preguntar otra cosa. Porque usted, a mí me da pie para preguntarle sobre algo que me respondió la alumna. Me dijo homologarlo. ¿En qué debe existir en el proceso para que un juez homologue algo? Punto 1. ¿Qué debe haber? A ver, pues seguimos con vos, perdón. ¿Cuándo el juez homologa algo en un juicio? ¿Estás ahí, Ricardo? Profe, una pregunta, Sí. pero entonces la Sí. pregunta fue que si se allana, ¿cuál es la resolución que dicta el juez? Sí, ¿cuál es el próximo paso? ¿Qué hace el juez? ¿Abre la Y prueba? depende. Depende. Bueno, a ver. Depende del allanamiento. Bueno, por eso te digo, Sí, el ¿qué tiene que analizar el juez? allanamiento, si recuerdo de procesal, puede ser con cumplimiento. Si es con cumplimiento, será dictará una sentencia interlocutoria, y si es incumplimiento, se resolverá en una sentencia definitiva. Y cuando habla de la homologación, no sé si, corríjame si digo cualquier cosa, pero bueno, como se trata de modos anormales de la determinación del proceso, o sea, el juez homologa cuando no se llega, digamos, al dictado de una sentencia definitiva. O sea, el juez puede homologar un allanamiento, no sé si me estoy yendo. Sí, no, en realidad lo que el juez homologa cuando hay un acuerdo. Cuando hay un acuerdo. Pero, profe, entonces igual si uno se allana tiene que ver si fue real o oportuno y si es total o parcial el allanamiento. Exactamente, eso es lo que tiene que analizar el juez. El juez puede decir, téngase presente el allanamiento formulado y no habiéndose cumplido con la prestación exigida, ábrase la causa prueba y sigue el juicio adelante. Él se allanó pero no cumplió. O sea, el allanamiento cae en abstracto, en realidad. En cambio, cuando vos hablas de homologar, tiene que existir un acuerdo o una conciliación presentada por las partes ante el juez y el juez homologa. Acá no hay allanamiento. Acá pudo haber habido una demanda con su contestación y inclusive en etapa de producción de prueba se pueden poner de acuerdo las partes y presentan el acuerdo ante el juez. Y el juez homologa y ahí da por terminado el proceso, con un acuerdo y con una homologación. Es un auto interlocutorio, pero homologa un acuerdo. En el otro caso, si hay un allanamiento con cumplimiento y el demandado cumple todo, el juez considera si hubo o no necesidad de promover la demanda, el demandado cumpla, porque eso es lo que analiza el juez. ¿Para qué? Para imponer las costas. Entonces, si realmente el actor tuvo que iniciar la demanda para que el demandado cumpla, las costas le van a pasar a él. Salvo que no hubiera mora o alguna cuestión puntual que va a ser analizada y que pueda surgir de la causa. Pero lo que analiza el juez es si hay cumplimiento total, real, efectivo y demás, el juez va a analizar que sí, que cumple con lo accionado, con lo reclamado. Bien. Listo, reclamante. Que cumple con el allanamiento, cumple con los requisitos legales y lo va a dar por concluida la demanda, la acción. Pero por eso pregunté el allanamiento, porque siempre se produce este tipo de confusiones. La palabra homologar ya me sonó que no estaba bien encaminada la alumna en su respuesta. Entonces, bueno, me dio pie para preguntar cuándo se homologa algo. Pero de todas maneras, nosotros lo vimos ese arrendamiento, vimos reconvención. Que en el caso del trabajo práctico había también un cumplimiento parcial de la exigencia. ¿Se acuerdan que tenía que depositar una cuota que no quedó incumplida? Entonces, el demandado cumplía con ese pago y pedía la escrituración por vía de reconvención. En ese caso, las preguntas se harían en esos términos. Una demanda por cumplimiento de contrato, la demandada exige, yo se los digo teórico, lo mismo que práctico. La demandada cumplió con el pago de 3 cuotas, el anticipo, queda una cuota impaga, se pretende pagar en pesos cuando estaba compactando dólares, el actor no lo aceptó, inició la demanda de contrato.
Lo mismo que está en el trabajo, yo se los digo en forma verbal. Yo en ese caso puse el artículo 734, creo que era del Código Civil, que habilita a pagar, que si se pactó en una moneda que no sea de curso legal, se considera como dar de algo de cosa cierta y se puede dar el equivalente en pesos. Esas son una de las grandes modificaciones que introdujo el Código Civil Comercial. La posibilidad de cancelar una deuda contraída en dólares en moneda de curso. Es una gran reforma que trajo y sacó de en medio un montón de juicios, porque eso ya evita aceptar la moneda argentina. Y hubo infinidad de juicios generados por esa cuestión, así como el caso del PRAC. Bueno, como ven, se puede preguntar lo mismo que en un escrito, se puede preguntar en vía oral, y ustedes pueden responder de la misma manera. Así que no le tengan miedo a esto. Y, perdón, no sé qué hora es, pero alguno de recursos, ¿Cómo? algo de recursos. Recursos, bueno, ahí vamos. El recurso va a ir más que nada por la parte formal, en cuanto a los requisitos, la admisibilidad, qué recursos acepta distintas decisiones, resoluciones. No podemos hablar mucho de un fundamento de un recurso porque no hay forma de preguntarlo como para que ustedes contesten de esa manera. Entonces, en ese caso se le va a hacer un poquito más livianito la respuesta porque va a ser más formal, o sea, más de cuestiones de cómputos y dónde presentarlo y ante quién y todo ese tipo de cosas que, bueno, eso es mucho más fácil que redactar un recurso de apelación. Eso ya ustedes lo hicieron en el trabajo práctico, por eso la materia se mantiene, el esquema de su contenido está, el trabajo práctico ya está hecho. La forma que se le va a examinar difiere, nada más, después. Lo que sí la materia necesita es que ustedes hagan los trabajos prácticos, para que consideremos si cumplen mínimamente con un conocimiento que nos permita a nosotros evaluarlos en forma integral al final de la cursada. Disculpe, profesor, ¿entraría el trabajo práctico 8, el recurso de queja que fue dado ayer también? Entra la queja también, sí. Pero ya les digo, vamos a las cuestiones, en la oralidad, vamos a las cuestiones más formales. Ya no vamos a analizar en profundidad un caso concreto y cuál sería el fundamento de una queja. Podemos dar una cuestión un poco parecida a la del trabajo práctico. Hay una oposición a producción de prueba y demás. Y bueno, la queja no se está limitado a este tipo de resoluciones, ¿no? Hay cuestiones vinculadas a apelaciones rechazadas que fueron simplemente por el error en el cómputo del plazo para articularla. Y eso permite plantear por vía de queja que se rectifique ese error y que la Cámara abra la apelación. Lo que bueno, sí que tiene, sí, perdón. No, perdón. No, lo que sí tienen que tener presente es que los fundamentos de una queja están íntimamente vinculados con la decisión que rechaza la apelación. Tenemos que dejar de lado la resolución que apelamos, porque el fundamento para que debamos manifestarnos para la apelación va sí vinculada a la decisión apelada, pero la queja va a la decisión que desestima la apelación, no la cuestión resuelta. Eso quiero que lo tengan bien presente. Cuando yo voy en queja, voy contra la decisión que rechazó la apelación y atacar esa decisión, y sin perjuicio de lo que puedo después fundar mi apelación con relación a esa decisión de fondo que fue producto o lo que generó la apelación rechazada. Entonces, este tipo de cuestiones son las que ustedes tienen que tener presente. Una pregunta puede estar directamente vinculada con este tema. Yo cuando voy en queja, ¿qué es lo que estoy atacando? La respuesta será esa. ¿Se entiende el mecanismo más o menos? Sí. No es tan difícil poder responder en forma verbal cuestiones prácticas. Porque nosotros las clases que damos habitualmente son teóricas, ¿no? La clase nuestra, presencial, es teórica. Ustedes tienen un trabajo práctico para analizar, pero todo lo que digamos nosotros es teórico. Así que la transmisión nuestra es teórica por vía oral. Ustedes van a recibir esos conocimientos por vía oral, independientemente de la confección del trabajo y que cada uno de ustedes va a confeccionar y a analizar y a resolver eventualmente. Pero nuestra transmisión es teórica, nuestra transmisión del conocimiento es teórica. Entonces, no es que
no se pueda congeniar la materia, cuestiones prácticas con la cuestión de examinarlos a ustedes en un parcial. Perdón, Posiblemente. y otra pregunta. Para tomar, ¿quiénes van a estar? ¿Usted, Sorrosúa? Y vamos a estar Nacho, Ignacio y yo, y después el titular con otro docente, pero vamos a organizarnos que cada uno, yo esté en una comisión, en un grupo, y Nacho esté en el otro, ¿no? Para que Claro. no Tiene que se produzca eso del desconocimiento de cada uno de ustedes por parte del docente que toma, ¿no? ¿Nos van a parece avisar bien. antes con quién rendimos? ¿La lista ¿Cómo? o algo así? ¿Nos van No a sé, pasar a ustedes la lista? la lista hagamos la mitad para arriba para uno y la mitad para otro. Es muy probable que así sea. Sin establecer nombres específicos. Está bien que se dividan ustedes, usted con Juan, así está, uno con el titular y el Claro. otro con el otro doctor, así saben que bueno, nada, la duda, ¿viste? Nosotros vamos a ser los que vamos a interrogar, básicamente. El docente que no participó en este tipo de clases, nosotros... No, bueno, yo se lo su intervención manifiesto, va a ser porque yo en marzo di libre, y a mí me violaron todos los derechos. Un solo profesor, no había otro doctor, tuve que rendir otra vez. ¿Ahora, este año? Sí, ahora hace poco rendí. Bueno, no Y hay problema avisar. Yo doy me siempre. violaron los derechos y no, práctica 1 no. Otra materia que yo di, procesal civil, me violaron los derechos y me tuvieron que dar, rendí en otra mesa porque fue cualquier cosa. Y Bueno. no tuve la oportunidad de hablar. Ese es otro tema, ¿no? Bueno, está bien. Esa es una cuestión muy puntual. De una Sí, materia. igual, perdón, a mí particularmente me gustaría que me toque algún docente que me sabe que interactúa en las clases o que hago los trabajos prácticos y que me conoce, porque si, por más que Iriarte sea el titular y que dé esos temas, o sea, en definitiva, los trabajos prácticos los hice en base a las directivas de ustedes, me tomé el tiempo, cursé y Iriarte a 2 meses. En realidad lo que pasa con nuestra comisión es que hablando en los grupos de Stitch con los chicos que están haciendo lo presencial, hay muchas diferencias entre la forma que tienen ustedes de dar las clases y de tratar los trabajos prácticos con las formas que lo hacen en la presencialidad. De hecho, hay un trabajo práctico en el que nosotros negábamos todo y no había hechos nuevos, y a la comisión presencial les dijeron que tenían hechos, les hicieron inventar, y era todo distinto, y a un chico le corrigieron el trabajo práctico los de la comisión presencial, a un chico de esta comisión, y le dijeron que estaba mal, justamente porque no había puesto hechos y todo eso. Entonces nuestro miedo no es que nos tomen ustedes, que son los dos que nos conocen, sino que el otro docente que esté con ustedes no esté simplemente para que haya una imparcialidad y para que vea que está todo bien, sino que empiece a tomar y nos perjudique porque no tiene el mismo criterio con el que venimos hace medio cuatrimestre estudiando y teniendo clases. Claro, está bien. Bueno, mira, yo tengo muchos años en esto y, bueno, este tipo de cosas nunca las viví. O sea, que un docente tenga otro criterio en una mesa, en una clase, por ejemplo, ahora en esta clase virtual, los criterios son, normalmente las preguntas tienen un criterio general unificado. Después habrá alguna cuestión puntual, que esto es muy personal, algunas cosas son muy personales, por supuesto. Ya la diferencia que puede haber entre un abogado que ejerce la profesión y un juez es notoria en los mismos temas. Así que los distintos puntos de vista, eso puede generar que en algunos casos puntuales, en alguna cosa muy puntual, tenga un criterio formado que pueda diferir del nuestro, porque si no, ¿para qué tenemos la apelación? No todos pensamos lo mismo. Pero me refiero a que no, las preguntas van a ser de un tenor que los criterios sean nulos. No vamos a generar ningún tipo de cuestiones así. Preguntar cosas que ni siquiera alguno de nosotros podemos saber, porque es cosa que uno nunca sabe todo, así hay muchas cosas que no sabe. Claro. Bueno, doctor. Bueno, Doctor, perdón, yo entré tarde y como que me estoy enterando ahora que era oral porque ayer en la otra clase habían dicho que era por el campus.
con respecto a los temas, ¿van a hacer lo de los trabajos prácticos o hay otros Exactamente. temas aparte? No. Nosotros vamos a tomar los trabajos prácticos. Por supuesto que los trabajos prácticos son cuestiones puntuales en base a un caso puntual. Las preguntas del parcial van a estar vinculadas a una medida cautelar, a una contestación de demanda, a una demanda, pero puede rozarse alguna cuestión circunstancial que surja del relato de ustedes. Es decir, como sucedió recién. Hablo de allanamiento, me dice homóloga, y ahí a partir de ahí ya la cuestión cambia. Si la respuesta hubiera sido otra, quizás yo no iba para la homologación, pero la misma respuesta me llegó para ese lado. ¿Se entiende? Es decir, también depende de cómo ustedes vayan llevando el examen, la orientación que nos dan ustedes para seguir preguntando alguna cosa, que quizás no esté estrictamente dentro de los 8 trabajos prácticos, ¿no? Pero sí, básicamente los temas son los que vimos. Alguna cuestión puede surgir como consecuencia de una respuesta de ustedes, pero yo voy a tratar de no irme de lo que se vio. Malos del titular, la chica que recién se conecta. No sé si vos presenciaste, pero el titular dio otras cosas, que eso hay que saberlo porque él va a estar en la mesa. Claro, una de las comisiones, una de los 2 grupos, en uno va a estar el titular con uno de nosotros y en el otro grupo va a estar el doctor Sorosúa con otro docente. Profesor, ¿qué nos recomienda usted? ¿Leer el código? ¿Leer los trabajos prácticos? No, ustedes, en base a los temas de los trabajos prácticos, cada tema tiene un título, una revocatoria, aclaratoria, revocatoria, apelación, queja. Bueno, en base a eso, ustedes pueden leer las normas del código directamente o eventualmente agarrar algún código comentado, si ustedes quieren un poquito más. No, hay que saber la teoría. ¿O leer Palacio directamente? Pueden leer lo que hay Para directamente. procesar civil. Pero no traten de seguir ejercitando la escritura, traten de seguir haciéndolo en forma escrita, porque ustedes necesitan eso también, ¿no? Se lo digo como consejo para usted, para el futuro de ustedes. O sea, la parte práctica, que si bien no la vamos a ver en el examen, los trabajos prácticos hay que hacerlo. Ustedes tienen que generar esos elementos que contiene un escrito, un trabajo. Lo generan ustedes, en base a lo que ustedes saben, lo que ustedes Pero por ahí nosotros hacemos los trabajos prácticos con toda la mesa, ayudándonos, porque así también es como lo ven a hacer ustedes en la vida profesional. Y después en el parcial nos van a preguntar sin poder mirar eso, que es como venimos trabajando en lo práctico. Es como... Usted puede tener los trabajos prácticos a la vista. Lo que pasa es que tampoco sirve mucho, no sé cómo te llamás, no me sale tu nombre. Hay que saber la teoría, básicamente. Porque como es oral, o sea, no nos sirve saber, no sé, cómo presentarnos, ¿me entendés? Porque es totalmente oral, o sea, es procesal civil. Con todo respeto, ¿no? Pero es real, es oral. Es teoría. Claro, lo oral ya lo dimos en procesal civil, justamente, artículo 330 de demanda, casi de memoria. Claro, pero bueno, ahora lo tengo que hacer igual. Sí, lamentablemente esto nos obliga a modificar un poco todas las formas que se toman los exámenes, pero por ahora es esto. Después yo le voy a trasladar la inquietud de esta titular y a ver qué posibilidad de algo. ¿Sí? Y ustedes canalicen, ¿no? También por el centro de estudiantes. No, a mí lo que me pone mal... Esto pasó hoy, hace un rato, así que esto es nuevo, así que no... Me estás juntando, estamos estudiando otra materia y a último momento es oral. Entonces te pone mal, a mí me pone muy mal, porque yo ya tengo mi cronograma destinado para poder rendir bien, ¿no? Y más que me quiero recibir este año, y de repente me pasa esto y me quiero matar, sinceramente, porque si bien yo di libre procesal civil y me rompí la cabeza, nadie me regaló nada, pero ¿qué pasa? Yo ahora tengo que volver a repasar todo, ¿me entiende? Entonces ahora yo tengo que descuidar lo que estaba preparando para rendir y tengo que fijar, porque de alguna manera hay que saber la teoría bien para poder rendir oral. No es la culpa de usted, le vuelvo a reiterar, pero cambiar hacia último momento es terrible. Todo alumno, ¿no? No, es más la culpa de las veces anteriores que dijeron que, no sé, se copian o no tienen todas las cosas abiertas o copian y
pegan y nos vemos Bueno, perjudicados chicas, nosotros. perdón, pero el año pasado a mí me pasó, el segundo parcial no avisó directamente. Yo entré 15 minutos antes para ver el campus y aparecía multiple choice. Nunca avisaron. A mí me pasó exactamente lo mismo. De hecho, estábamos preparados para rendir un examen escrito y nada, fueron preguntas. Fueron preguntas. Yo ahí me avivé, le hablé al de centro de estudiantes rapidísimo para ver si se podía volver para atrás o cómo era. Traté de avisar a lo que más pude y al final no se podía volver para atrás y las preguntas nunca me las tomaron y nunca pude hacer ningún reclamo, no tuve revisión, o sea, más que violado los derechos del estudiante. Eso del segundo parcial tampoco tuvimos una Entonces, revisión. básicamente, tenemos que aceptar que salga todo mal. No, vas a tener que aceptar lo que diga Iriarte porque Iriarte no te va a aceptar lo que vos digas en realidad, porque Además, yo he ido a la revisión del parcial. Sí. Además te encontrabas con los profesores que tenían dos criterios diferentes. Por ejemplo, te preguntabas a un profesor sobre el desarrollo de tu parcial, si estaba bien, y te decía, sí, está aprobado, tendrías que haber aprobado. Y el otro profesor, no, la verdad que no estaba para aprobar, te faltaba esto. Y vos decís, entonces, ¿en qué es lo que se basan? Porque eso fue lo que me pasó a mí. Lo planteé y no hicieron nada. Es suerte. Yo la perdí en el último parcial, justamente por esto, y bueno, me presenté al recuperatorio en el trabajo, porque estaba trabajando en ese momento, y me encontré con el multiple choice, que encima eran 15 minutos, no podías ni llegar a leer la pregunta para decir, bueno, la contesto con seguridad, y nunca avisó. más allá de que esto he estudiado. No, nadie avisó nada y fue imposible. Fue imposible. Y nunca contesté los mails. A mí 375 me había puesto, sin contar las preguntas que no había podido contestar, porque no se podía volver para atrás y nunca apareció. No podía revisarlas. Nada. ¿Usted, doctor, qué opina? ¿Qué opina? ¿Que se nos está violando los derechos o no? ¿Qué opina usted? No, yo no te puedo decir lo que opino porque no es una decisión mía. Si yo hubiera decidido esto, te podría dar mi opinión, pero no es una decisión mía. Y yo no quiero no quiero que después digan, no, el doctor Massi dice tal cosa, prefiero no decirlo. No, igual lo que nosotros podemos rescatar de esta clase es que acá el doctor nos dice que en realidad ellos van a tomarnos, él y el doctor Somosúa. Yo les ahorraría los tiempo. otros dos docentes van a estar. Lo que podemos hacer, chicos, si no nos cambian y nos van a tomar oral, es pedir que graben el parcial. Si alguno cree que fueron, no sé, injustos a la hora de tomarnos, y esto se está grabando, por eso, al estar el parcial grabado, tenemos una forma de quejarnos. Un elemento después. para poder cuestionar. Sí, un elemento para probar que nada. Está bien. Así que bueno, por lo menos podemos intentar hablar con el... Yo le voy a transmitir las inquietudes que ustedes me plantean. No tenemos que olvidarnos lo del titular, chico, porque él dio otro tema. Por más que esté el doctor Juan y el doctor Julio, el doctor titular dio otras cosas. Claro. Pero hace una pregunta. Que pregunte algo de lo que él dio. ¿Le podemos preguntar por mail si tenemos dudas de acá al parcial? ¿A mí? Sí. ¿A mí? Sí. ¿Ahí cómo es su mail? Julio César Massi, todo junto en minúscula, @gmail.com. Igual recuerden que todos los mails de los docentes están en el campus. Tienen que poner en el costado derecho donde dice participantes, y ahí aparece de cada materia, aparecen todos los participantes y aparecen los mails. No los sé usar al campus. Bueno, no sé. Si querés, escribime por privado y te enseño, no hay problema. Bueno, gracias. De alguna manera debe llegar a esta información porque yo recibí el mail de alumnos. Profe, ¿usted puede hablarlo entonces con el titular? Sí, por lo menos para saber qué temas va a tomar. Claro, sus inquietudes y si hay algún cambio, bueno, se van a enterar. El campus va a ser la forma en que se notifican ustedes de las modalidades. Si ustedes quieren, tengo el WhatsApp de Juan. Yo puedo hablar con Juan también, aparte del doctor que va a hablar, bueno, Julio con el titular, a ver si puede también hablar con Iriarte, ¿no? De convencer, qué sé yo, por ahí que tengamos la misma posibilidad que todo que sea escrito, ¿no? Los chicos del CEN no es posible que hablen con Iriarte y le digan.
Todo es posible, ustedes hablen, ¿no? Sí, se lo planteamos, van a hablar. El tema es que el docente titular quiera escuchar. Es una injusticia. Pero sí, los chicos pero hablan. Si bueno, nosotros si le ya agarramos y Mercedes le planteamos dice si nosotros le planteamos al centro de estudiantes que necesitamos que se comuniquen con el titular y lo hablen, sabemos que el centro lo va a hacer. El tema es, ya les digo, que el titular sea receptivo a eso. Y sí, Pau, escribile al doctor Sonosúa, porque aparte al doctor Maggi medio que lo tiraron a los leones, fue como comunicar esto a los chicos de la comisión virtual y estamos todos hablándole a él, y es como, pobre quedó en el medio, pero... Te aclaro que no sé podemos si hablar lo de sabes. los Sonosúa. No sé si lo sabes o lo sé, porque esto me llamó a mí Iriarte, habló conmigo. Se va a querer morir. Hace un rato, así que no sé si lo sabes. No sé si lo sabes o no. Yo ahora se lo voy a comunicar. Chicos, chicas, la semana que viene el parcial es el jueves, en teoría, ¿no? A la hora de clases. Si ustedes el miércoles tienen dudas, ya con los trabajos corregidos, nos comunicamos. Abrimos el Zoom, vemos quién está, yo me conecto. Bueno, si doctor. alguno de ustedes, bueno, evacúo las preguntas que tengan que evacuar y lo cerramos, en un ratito nomás, si ustedes tienen ganas. Pero bueno, eso, yo me ofrezco para eso. Para bueno, muchas gracias. El miércoles. Bueno, gracias. Abrir el Zoom y vemos lo que están, lo que quieren. Si tienen preguntas, ahí podemos responder alguna y veremos si esto se mantiene o se cambió o algo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Nos vemos la... Gracias, bueno, el show profe. miércoles estoy, para el que quiera. Bueno, chao chicos, nos vemos. Chao, disculpe, chao. No, por favor, hasta luego. Elisa Carmona es... Sí. Sí.